Hola, ¿qué tal? Bienvenido al curso Aurea, en donde te vas a especializar en Fibonacci. Te voy a revelar la información y el conocimiento que me ayudó a mí a empezar a ser rentable, a empezar a obtener resultados, ¿sí? Entonces, quiero que sepas el valor que tiene esto. Esto es muy importante que lo entiendas. Aquí no te voy a enseñar solamente cómo usar Fibonacci. Te vas a especializar cómo usar el Fibonacci para poder extraer buena información del precio, ¿ok? Entonces, lo primero que te tengo que explicar es cómo ubicarte, y para ello necesito explicarte la estructura que nosotros vamos a utilizar, ¿ok? Serían los mapas. ¿Por qué un mapa, dirás? En esencia, el mapa nos ayuda a ubicarnos a la hora de estar en algún lugar nuevo que no conocemos, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que quiero que entiendas es que tú debes de tener estos mapas al pie de la letra, ya grabados en tu mente, para que así puedas usarlos sin necesidad de decir, ok, ¿cuál era este? Ok, ¿cuál era este otro? No. Lo que necesito es que te grabes cada punto estructural y que lo tengas a la mano a la hora de analizar, ¿ok? Y para eso tienes que practicar bastante. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a estudiar? Vamos a estudiar tendencia alcista. La tendencia alcista se compone de los puntos estructurales siguientes. El punto mínimo de esta tendencia sería un bajo, y su acotación es la B, ¿ok? El impulso alcista se da y se detiene en algún momento. Esto lo tienes que entender muy bien. No va a ser infinita una tendencia o un impulso o un retroceso. Siempre van a tener esas pausas. Después de que se termine ese impulso alcista, esta tendencia alcista, ese punto estructural se va a llamar alto, o podemos colocar una A, ¿ok? Cuando se inicie su retroceso, el mismo punto estructural de ese impulso, que es el alto, va a ser el mismo punto para el retroceso. Entonces, fíjate cómo se va bajando el precio y de repente acaba. En el momento que acaba y gira, allí lo vamos a llamar bajo alto, que lo vamos a utilizar como BA, ¿ok? Y el precio empieza a subir, a subir, a subir, rompe el alto anterior, y en ese momento, al romper ese alto anterior, se va a convertir en alto más alto, doble A. Listo, entonces esto es una tendencia alcista. Debes de entender que siempre el precio está formando tendencias o está pauseado. Entonces, nuestro deber es decodificar con la información que nos están brindando las velas japonesas y todo el contexto, dónde estamos ubicados, qué tendencia es, ¿ok? En cuál punto estructural es la que estamos, es la que venimos y hacia dónde nos dirigimos, ¿ok? Luego tenemos la tendencia bajista. De igual manera, tenemos el punto máximo de ese impulso llamado alto, ¿ok? El precio empieza a bajar, empieza a bajar y empieza a bajar hasta que deja de bajar y empieza a subir. En ese momento el punto estructural de igual manera se va a llamar bajo. Fíjate que eso no cambia, siempre se mantiene. Entonces, cuando tenemos el bajo, el precio empieza a subir y luego de repente deja de subir, y lo que vamos a llamar a ese punto estructural será alto más bajo, ¿sí? AB. Luego el precio empieza a bajar, sigue su tendencia bajista y rompe ese último bajo que formó para desarrollar un bajo más bajo, BB. ¿Ok? Entonces fíjate lo simple que es entender el precio con estos mapas. Tenemos los puntos estructurales, la nomenclatura, el nombre como tal, para poder entender y ubicarnos en el precio. Ahora, ¿cuáles van a ser los puntos estructurales que vamos a utilizar para poder entrar? Van a ser los altos más bajos en una tendencia bajista y los bajos altos en una tendencia alcista. Esos son los puntos más importantes. Todos son importantes, pero principalmente estos tienes que darte cuenta que a la hora de entrar sean estos puntos, ¿ok? El siguiente mapa es una tendencia lateral.
que es lo que te estaba diciendo. El precio siempre se mueve en tendencia y se pausea, o sea, se lateraliza y luego entra en tendencia y así sucesivamente. Entonces nuestro deber es nada más entender en cuál estamos. La tendencia lateral no tiene mucha ciencia, se compone de altos y bajos. ¿Por qué? Porque nunca rompen su anterior. Entonces fíjate, bajo en B y sube y forma un alto A. Luego baja y respeta el bajo anterior. Entonces lo llamamos de igual manera bajo B y el precio sube y respeta su alto anterior. Y de igual manera A. Y luego baja y le decimos bajo y alto. Así es como se interpreta una tendencia lateral. Así es como se interpreta esta estructura que es tan importante para nosotros operar. Ahora, ¿es conveniente operar aquí? Pues no. Si decides operar en esta tendencia, lo único que yo te recomiendo es que operes en los altos y en los bajos, cuando el precio está en alguno de los extremos, ¿ok? Y preferiblemente, si venimos de una tendencia bajista, pues tratar de operar nada más en los altos, ya que tenemos fuerza general bajista, ¿sí? Atrás. Si venimos de una tendencia alcista, operar nada más en los bajos, ¿ok? Eso te lo dejo como recomendación, pero preferiblemente pues no operarlos, esperar que se salga de esa tendencia lateral y que entre en tendencia, que es lo más favorable. Ahora, lo que sigue es cómo vamos a detectar estos cambios. Date cuenta que sencillamente lo que tenemos aquí es un impulso alcista, un retroceso bajista, un impulso alcista. De igual manera aquí un impulso bajista, un retroceso alcista y un impulso bajista. Entendiendo esto tan simple y sabiendo los puntos estructurales que se deben de usar, vamos a entender cómo detectar de ese impulso a ese retroceso, ¿sí? Eso es lo que debemos enfocarnos siempre, cómo detectar los cambios para poder tomar provecho de esos nuevos impulsos, ¿ok? Ahora, aquí te voy a dar un ejemplo, primero una tendencia alcista. Fíjate que el precio lo que hace es un bajo, el precio empieza a subir, hace un alto más alto y aquí retrocede, respeta antes de llegar al bajo, entonces se convierte en un bajo alto, BA, y el precio empieza a subir, rompe y al romper se convierte en un alto más alto nuevamente, el precio empieza a retroceder, se detiene y luego forma un bajo alto, empieza a subir y aquí en este momento falla el precio, no forma un alto más alto. Al no formar un alto más alto, estamos ante un respeto del alto anterior. Entonces esto a mí me dice que el precio no tiene fuerza para empujar hacia el alza y que hay probabilidades grandes de que empiece a bajar. Ahora, lo que necesitamos aquí es que sea respetado. Al ser respetado confirmamos que es un alto y empieza a bajar el precio y la segunda confirmación es que el precio rompa lo que sería el último bajo alto, ¿sí? Es el último que formó. Es muy importante que lo identifiques, por eso es que te doy los nombres y los puntos estructurales que debes de saber, porque al identificar estos puntos sabrás cuál es el verdadero y cuál es el que está rompiendo para obtener la tercera confirmación. Entonces tenemos primera confirmación que respete ese alto anterior, la segunda confirmación que rompa el bajo alto anterior. Entonces cuando rompe el precio forma un bajo más bajo. Ahí tenemos una tercera confirmación, ¿sí? Al tener esa tercera confirmación, lo más probable es que el precio retroceda, ya que esto es el inicio de una tendencia bajista. Entonces cuando el precio retrocede por aquí, el precio lo que mayormente hace es buscar el punto estructural que había roto anteriormente. Y esto es bien importante que lo tengas en cuenta. O sea, quiero que lo anotes, quiero que te lo grabes, porque este escenario que te estoy explicando aquí es lo que a mí me ayudó a entender mucho la acción del precio, entender esta dinámica, ¿sí? Entonces, fíjate cómo el bajo más bajo nos hace entender a nosotros de que ya la estructura alcista, que la tendencia alcista ya no se quiere seguir dando más y que lo que se está dando aquí es un giro, está cambiando, ¿sí?
Entonces en ese momento, cuando tenemos el bajo más bajo, lo más probable es que el retroceso se dé hasta ese punto que rompió el precio, y esto forma el alto más bajo, A, B. Cuando tenemos confirmado, esa es la cuarta confirmación, ¿sí? Entonces repasemos. La primera confirmación es un alto, ¿sí? Que respetó el alto anterior. La segunda confirmación, el rompimiento del último bajo alto. La tercera confirmación, que genera el precio, que termina el precio haciendo un bajo más bajo, ¿sí? Porque con referencia al punto estructural anterior, que es es que este bajo está mucho más bajo que este. Entonces, por lógica, el precio, si retrocede, va a ir a buscar y respetar ese bajo que había roto. Entonces, eso forma el alto más bajo, que es la cuarta confirmación, que el precio lo que va a hacer aquí es empezar a bajar. Ahora, aquí es donde yo te decía, lo ideal es esperar este escenario y entrar en el alto más bajo, entrar aquí, porque vamos a entrar en tendencia, en el inicio una tendencia, y eso es lo mejor, porque ahí va a haber toda la fuerza. Pero sin embargo podemos entrar en los bajos altos por acá y por acá, ¿sí? Y darnos cuenta que si no pasa de aquí, pues si estamos en una operación alcista, salirnos, porque lo que se viene es que se va a dar vuelta al precio. Entonces de aquí te acabo de explicar cómo detectar los cambios de pues esa tendencia alcista a ese retroceso, y cómo también detectar un giro, o sea, completamente un giro de una tendencia alcista a una tendencia bajista, ¿ok? Ahora, en una tendencia bajista, te voy a explicar de forma detallada cómo nos damos cuenta cuando va a haber un cambio. Tenemos el primer punto, que es un alto, el precio empieza a bajar formando un bajo más bajo, ¿listo? Luego tenemos el alto más bajo. Al tener este punto, lo que va a seguir es un bajo más bajo. O sea, tienes que entender que la estructura que te estoy explicando con los puntos estructurales tienen que seguir ese orden. Después de un alto, sigue un bajo más bajo. Después de un bajo más bajo, sigue un alto más bajo. Después de un alto más bajo, un bajo más bajo, ¿sí? Y el precio tiene que romper, va hacia un bajo más bajo, luego retrocede, formando un alto más bajo que el anterior, y el precio se supone que tiene que hacer un bajo más bajo, pero no lo hace. Al no hacerlo, nos damos cuenta que está respetando el último bajo más bajo que formó, ¿sí? Entonces eso se convierte en bajo. Listo. Entonces, cuando el precio empieza a responder hacia el alza, vamos a estar atentos que rompa el último alto más bajo que formó, ¿sí? Al romper, esa sería la segunda confirmación, y esperamos una tercera que vaya a cerrar sobre el último alto más bajo. Entonces esto se va a convertir en alto más alto, ¿sí? Y cuando el precio empieza a devolverse, vamos a esperar, y lo ideal es eso, que respete, que vaya a buscar la última zona que rompió, que es el alto más bajo. Entonces, al nosotros entender esto y ver que esté respetando, se esté formando el bajo alto, tenemos la cuarta confirmación para entrar al alza, esperando como proyección que forme un alto más alto. Date cuenta de todos estos detallitos que son bien importantes. ¿Por qué? Porque el precio, eso es lo que siempre hace, siempre sigue una estructura. Nuestro deber es simplemente decodificar cuál punto estructural va a ser el siguiente, cuál es el que está formando, ¿sí? Entonces básicamente eso es lo que yo te quiero explicar en estas clases. Cómo detectar estos cambios, ¿sí? Cómo ubicarnos y cómo detectar los cambios de un alto a un bajo alto, de un bajo alto a un alto más alto. Date cuenta que es que esto que estás viendo aquí, tan simple, es esto, pero en detalle, ¿sí? Porque esto puede ser un alto y luego se puede ir a hacer un bajo alto. ¿Me doy a entender? Entonces, quiero que te des cuenta de que debes de combinar esta información con esto tan simple, porque el precio así es como funciona, así es como se desarrolla. Él viene, forma un bajo, luego un alto más bajo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta del cambio del bajo al alto más bajo? Bueno, básicamente con esto. Dándonos cuenta que aquí puede haber un bajo y aquí se puede estar formando ya el alto bajo, siempre y cuando esté este escenario, se desarrolle este escenario. Esto, para mí, en mi momento, yo lo llamaba transición. Si este concepto, esta palabra a ti te ayuda, bueno, hazla tuya, ¿ok?
haz la tuya porque esta transición es lo que nos ayuda a nosotros a determinar si el precio se va para arriba o se va para abajo en el momento exacto, ¿ok? Entonces con esto ya te quiero dejar. Esto fue, yo siento que una clase un poco rápida. De hecho ya tienes que estar empapado del trading para poder entender estos conceptos más prácticos, pero si no estás tan empapado, estudia esta clase hasta que domines todos estos conceptos. Estos conceptos son simples, son fáciles y principalmente que lo practiques. Te pones al frente de un gráfico, ¿sí? Colocas el gráfico de líneas y usas TradingView y empieza a observar lo que serían los puntos estructurales, las tendencias y lo que sería cómo detectar los cambios. Usa la herramienta texto y colocas el bajo, este es el AA, este es el BA y vas dibujando el cambio, cuando rompe, cuando se va a retroceder, cuando sigue. O sea, yo quiero que hagas esto, que te comprometas con esta información, que sea simple, no quiere decir de que no la vayas a practicar, ¿sí? Tiene que ser simple y tienes que practicarla sí o sí. Y eso es lo más importante para dominar esto tan simple, porque lo que sigue va a ser un poco más detallado y lo vamos a combinar con esta información que en tu mente ya debe estar grabada, ¿ok? Entonces con esto me despido y nos vemos en la próxima clase.